del compañero Alex Choquehuanca Aina, es delegado de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, con el tema de imputación concreta en el proceso penal que está cursando el 4º año, para lo cual vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Primero, muchas gracias a los miembros del jurado, gracias al público por ese inmerecido aplauso. Hemos venido desde la ciudad de Tacna para traer un tema que nos va a mostrar una realidad que se está viviendo y desarrollando en nuestro distrito judicial, creo también en otros distritos judiciales donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal. El tema de ponencia es el principio de imputación necesaria, una aproximación conceptual, analítica, jurisprudencial y crítica en el nuevo modelo procesal penal. Hace un momento vimos una breve explicación, una breve exposición sobre el principio de imputación necesaria, pero nosotros nos dedicaremos a profundizar en la descripción de este principio. Se decía que no es principio, ¿no? Diremos las razones por las cuales creemos que sí es un principio. Pero detengámonos primero en explicar el desarrollo de nuestra exposición. La imputación concreta ha sido poco desarrollada en la doctrina nacional, así que nos dedicamos a investigar los alcances de este principio, el contenido y la estructura de la imputación necesaria. También analizaremos sentencias del Tribunal Constitucional que versan sobre autos apertorios de instrucción y disposiciones de formalización de la investigación preparatoria que nos hablen sobre la imputación necesaria. Por último, haremos críticas sobre la observancia del principio de imputación necesaria en el desarrollo de todo el proceso penal. Primero, a manera de introducción, debo decir que el principio de imputación necesaria, y digo por qué principio, la imputación necesaria, como sabemos, es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho punible que se calza con proposiciones jurídicas, es decir, imputación concreta, o llamada también imputación necesaria, como la acuñó el término Julio Mayer, o también llamada imputación concreta. Es un principio de carácter procesal penal de origen constitucional, con base supraconstitucional, que establece que toda imputación que realice el Ministerio Público, sea en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y luego del requerimiento de acusación fiscal, debe ser clara, precisa, circunstanciada, que muestre todos los hechos, es decir, todas las proposiciones fácticas y las encaje con elementos de convicción en proposiciones jurídicas. Esa es la imputación necesaria. ¿Y qué significa cuando digo clara? Que debe ser entendible la imputación formulada, precisa, que esa imputación que se señala debe estar referida sobre hechos concretos, es decir, la imputación debe ir al grano, no sobre hechos vagos que no están vinculados sobre el hecho punible. Asimismo, esta imputación debe ser circunstanciada, es decir, debe describir todas las circunstancias antecedentes, concomitantes, precedentes, el modo, tiempo y lugar, esas circunstancias en las cuales se realizaron el hecho punible y dónde se encaja el delito. Decimos que es un principio, pero si leemos nuestra Constitución Política del Estado y leemos el nuevo Código Procesal Penal, no vamos a encontrar en una parte que dice principio de imputación necesaria, pero se deduce del principio de legalidad y del derecho de defensa, reconocidos constitucionalmente. Como sabemos, el principio de legalidad está reconocido en el artículo 2, inciso 14, numeral 24, inciso D, de la Constitución Política del Estado, y el derecho de defensa reconocido en el artículo 139 y numeral 14 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, numeral 3, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 2, numeral 8, nos hablan sobre el principio de la imputación necesaria, aunque no se refieran literalmente con este término. ¿Y por qué digo principio? Porque es un eje rector que rige y debe regir todo el desarrollo del proceso penal. Así como el principio acusatorio rige todo el proceso penal desde las primeras actuaciones
el contradictorio rige todo el proceso penal, desde la detención del imputado, así como el principio de defensa rige todo el desarrollo del proceso penal, desde la detención hasta una casación. La imputación concreta rige el proceso penal, rige la acusación y la imputación que plantea el Ministerio Público, sea en imposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o en requerimiento de acusación. Al respecto, el doctor James Catherine Sánchez y José Luis Castillo Alba, connotados maestros peruanos, nos hablan de que este principio se encuentra estructurado y compuesto a la vez de tres presupuestos básicos que deben observarse para su pleno cumplimiento. Castillo Alba nos habla del requisito fáctico del que debe estar imbuido la imputación concreta, del requisito lingüístico y el requisito normativo que debe contener toda imputación formulada. Vayamos pero mejor dicho, antes de definir estos tres requisitos que integran la estructura de este principio, mencioné brevemente los derechos fundamentales muy conocidos, desde luego, vinculados con el principio de imputación necesaria. Primero, como le dijimos, el derecho de defensa. Segundo, la debida motivación de las resoluciones judiciales, cuyo concepto se extiende a las disposiciones fiscales o requerimientos fiscales que también deben estar debidamente motivados, así como también el debido proceso, que es un macroprincipio de carácter constitucional. Decía derecho de defensa, ¿por qué? Porque cuando el imputado no se le atribuye de manera clara, precisa y expresa, con la submodalidad típica, la conducta punible, no se le está permitiendo ejercer una defensa sobre las imputaciones que se le atribuyen. Si a mí me atribuyen robo o hurto, no voy a poder defenderme bien. Pero la pregunta es, ¿y en los procesos penales comunes, generalmente según el principio de imputación concreta? Decía que es una problemática que ocurre en el Distrito Judicial de Tacna, por ejemplo, allá en la ciudad de Tacna. Y la pregunta es, generalmente casi no. Pero en los casos complejos, donde existen varios imputados y varias imputaciones, como los delitos contra la administración pública, los delitos de criminalidad empresarial, donde hay varios imputados, reitero, varias imputaciones, una investigación compleja por realizar, que requiere pericia, que requiere ampliar el plazo de la investigación, generalmente se presenta este problema. No se atribuye de manera precisa, por ejemplo, en un proceso penal seguido por peculado a una autoridad, peculado de uso, malversación de fondos, omisión de actos funcionales. Generalmente se hacen imputaciones genéricas que no precisan de manera expresa qué tipo penal se le atribuye a cada uno. O si es que lo expresan, solo mencionan su calidad de autor, cómplice, pero no qué fundamento, qué vínculo jurídico, qué proposición jurídica une tales imputaciones con las proposiciones fácticas señaladas en los elementos de convicción. Pero ampliemos luego este tema y vayámonos a definir primero los presupuestos de la imputación concreta del que nos habla el maestro José Luis Castillo Alba. Él nos dice que el primer presupuesto de la imputación concreta es el requisito fáctico. ¿Y qué se entiende por requisito fáctico? Se entiende por la existencia de un relato circunstanciado y preciso de los hechos que se le imputan, es decir, proposiciones fácticas que se conozcan y se describan, el lugar, tiempo, modo, como ya lo he dicho, preciso. ¿Y por qué digo preciso? Porque debe ser directo, debe ser expreso, explícito, no implícito. Implícito será cuando de una conducta A se deduce una conducta B, pero no, la imputación debe ser precisa. Por último, complementando este requisito fáctico, generalmente si vemos los desarrollos de los procesos penales, vemos que siempre se realiza una imputación, generalmente digo, ¿no? Una imputación concreta. Pero ¿qué ocurre si es que tenemos que recurrir a una imputación inicial? Existen dos tipos de imputaciones. La imputación basada en hechos que se conocen y la imputación indiciaria, cuando no se conocen directamente los hechos y tenemos que construir con proposiciones lógicas, con indicios, una imputación. Cuando en este caso, cuando se realizan, por ejemplo, delitos donde existe dolo eventual o dolo indirecto, no se conoce de manera directa con qué hechos se le están atribuyendo, con qué hechos se le puede atribuir a tal responsabilidad penal, porque la lógica indiciaria en este caso asume un rol importante y esencial para poder atribuir esta imputación penal concreta.
Otro presupuesto del que nos habla Castillo Alba es el requisito lingüístico. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el requisito lingüístico? El requisito lingüístico, según Castillo Alba, nos dice que el lenguaje en que se exprese la disposición fiscal, o como en el antiguo modelo, el auto operatorio de instrucción, debe ser claro, inequívoco, sencillo y entendible. Porque el imputado puede ser desde una persona tan sencilla, un vendedor de caramelos, un ambulante, un analfabeto, hasta un alto ejecutivo procesado por enriquecimiento ilícito. Entonces, la imputación que se plantea no va dirigida para el abogado, la imputación va dirigida para el imputado, para la redundancia de término, por lo que debe ser entendible. Por último, se habla del requisito normativo o jurídico, que es aquel requisito que establece que deben subsumirse todos los elementos de convicción y todas las proposiciones jurídicas en la imputación que se plantea. Para ello, reitero, Castillo Alba nos dice que el requisito lingüístico, mejor dicho, normativo, tiene unos 4 elementos. ¿Cuáles son? La modalidad típica. Debe fijarse una adecuada modalidad típica que se le imputa. Debe realizarse una imputación individualizada, en lo segundo. En lo tercero, debe fijarse el nivel de intervención del agente. Y 4, debe establecerse los indicios y elementos de juicios que fundamenten la imputación. Definamos brevemente lo primero. ¿Qué significa modalidad típica? Que se establezca la submodalidad típica del hecho que se le imputa. Por ejemplo, en un tipo penal existe 4 submodalidades, 4 verbos rectores, 4 circunstancias, 4 por 4, 16 por 4, serían 64. Existen 64 submodalidades típicas y las 64 deben de fijarse. Pero la pregunta es que ¿qué? En el requerimiento de posición fiscal y también en la imposición de formación del tiempo repertorio, también, pero de manera, no con tanta convicción que expresa el requerimiento de acusación fiscal. Luego tenemos la imputación individualizada, que es otro presupuesto del requisito normativo, que nos dice que en caso de que existan varias imputaciones que se le plantean a un imputado, es decir, otras imputaciones, aparte de la imputación principal, debe establecerse por qué motivo se le imputa tal hecho. Y eso a veces se observa en los delitos contra la educación pública. El penúltimo, se debe fijar el nivel de intervención del agente. Si el agente ha obrado en calidad de autor, coautor, cómplice primario y secundario, y qué fundamentos, qué proposiciones fácticas vinculan y fundamentan esa imputación. Así que eso también es importante. Y por último, Castillo Alba nos dice que se debe establecer y señalar los indicios y elementos de juicio que motivan la imposición de formalización o el requerimiento fiscal de acusación que se plantea en el proceso penal. Con esto queremos decir, bueno, se está acabando el tiempo, que la imputación concreta asume un rol importante en el desarrollo del proceso penal, porque su no observancia vulneraría el derecho de defensa, vulneraría la debida motivación de las disposiciones fiscales o la resolución judicial con el antiguo Código de Auto Operatorio de Instrucción, ya que asume un rol muy importante en el desarrollo del proceso penal, la imputación concreta. Muchas gracias. A continuación vamos a tener el lapso de 5 minutos para poder resolver las siguientes preguntas que el jurado vea pertinentes. Pedimos a todos los participantes cumplir estrictamente el tiempo que les ha otorgado para sus respectivas ponencias. Doctor, usted vuelve con el tema que hace un rato ya habíamos tocado, que vamos a volver a retomar. ¿Qué es un principio? ¿Puede decirme? Claro. Un principio es el eje rector, que establece el desarrollo de un proceso, el desarrollo de un sistema, es un eje rector. Como por ejemplo el principio acusatorio es el eje rector del proceso penal. El principio... ¿Usted está llevando, o sea, que el eje rector del proceso es imputar necesariamente a alguien? Uno de los ejes rectores del proceso penal es la imputación necesaria, porque durante la investigación el fiscal no puede inobservar esto, y esto no solo va para el fiscal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del principio? A eso voy. Ya, la naturaleza jurídica del principio de imputación necesaria... No, la naturaleza jurídica del principio. ¿Qué es un principio? Porque usted ha afirmado algo, pero no ha hecho lo consiguiente de afirmar algo, que es sustentar por qué está afirmando algo, en términos de imputación necesaria. Claro. Usted me está motivando por qué está realizando esto.
Claro, estoy diciendo que el principio, reitero con el término, el principio de imputación necesaria tiene una naturaleza jurídica de ser, reitero, una norma rectora del proceso penal, en especial durante la investigación, durante la fase de investigación del proceso penal. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica del principio de imputación necesaria sería constituir una norma rectora que debe observar el Ministerio Público y también la defensa en el proceso penal, en especial durante la Doctor, ¿es investigación. una naturaleza jurídica o es una utilidad? ¿O es una función? Que es lo que usted está señalando. Estoy señalando la función que deriva de la naturaleza jurídica. Yo le estoy preguntando algo claro y concreto. ¿Cuál es la naturaleza jurídica al principio? Porque ahí está la esencia. La discusión que tenemos tiene un efecto práctico fundamental. Muy importante. Tú puedes acudir a tutela cuando tú ves afectado un derecho fundamental. Si tú consideras que lo que estás afectando es el derecho a la defensa y el derecho a la defensa contiene la obligación de dar una imputación necesaria, claro, tú puedes acudir a tutela. Pero si estás hablando de un principio, no podrías acudir a tutela. Los derechos fundamentales también constituyen principios porque son ejes rectores del proceso penal, son normas rectoras del proceso penal. Digo, ¿por qué principio? El Ministerio Público debe observar esto, la defensa técnica del imputado debe observar esto, el juez instructor con el anterior modelo debe observar esto. Entonces, pasamos a otro tema. Y este tema va en la esencia de su exposición. Usted ha hablado acerca de la imputación necesaria y a diferencia del anterior expositor, usted exige un mayor nivel de precisión. Exactamente. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia y una acusación? Una denuncia, la denuncia es un acto que realiza un particular, un funcionario, cualquier persona. Una denuncia, por el cual da conocimiento un hecho punible. Déjeme precisar. Ya. Una denuncia, una formalización de investigación preparatoria y una acusación. A una formalización no se le puede exigir tal nivel de precisión como se le exige al requerimiento de acusación fiscal. Porque el requerimiento de acusación fiscal se realiza y se formula luego de haber pasado 120 días cuando se tienen suficientes elementos de convicción que generan certeza de la comisión de un hecho punible que pueda ser atribuido a uno o varios imputados. Sin embargo, la imputación concreta que se debe señalar en la disposición de formalización y de investigación preparatoria es una imputación basada en los actos urgentes e inaplazables que se han actuado durante las diligencias preliminares, que no va a tener el mismo nivel de exigencia que lo tiene el requerimiento de acusación fiscal. Entonces, a diferencia del anterior expositor, ¿cuál es el nivel de exigencia que vería en uno de otros supuestos? ¿Cuál es el nivel de exigencia? El nivel de exigencia de un requerimiento de acusación es más alto que el nivel de exigencia que se plantea en la disposición de formalización. La imputación necesaria, yo estoy de acuerdo con usted y con los anteriores expositores que es un derecho. La diferencia está en el nivel del contenido. Usted, en su exposición, a lo largo de todo su trabajo he leído y se entiende cómo usted está entendiendo el principio de imputación necesaria, lo está vinculando directamente al derecho a la defensa. Y eso está correcto. Pero las exigencias que usted está planteando no pertenecen a una formalización de investigación preparatoria, pertenecen a una acusación. Exactamente, pertenecen a una acusación. Entonces la imputación necesaria que usted está planteando le da la razón al anterior expositor en que es distinta. Es cierto, estoy formulando en la exposición, es cierto, el nivel de exigencia, es diferente el nivel de exigencia que se plantea en la disposición de formalización. Entonces, su exposición va para la acusación y no para la formalización del No, va para la acusación, pero también para la disposición de formalización. Sobre eso, el acuerdo plenario número 02-2012 nos habla de que puede recurrirse en acción de tutela, es decir, puede plantearse una tutela de derechos, cosa que no le decía el acuerdo plenario 04-2010, que también regula la tutela de derechos, que puede exigir la tutela de derechos un control de la imputación que se ha realizado cuando se vulnere la imputación concreta en la disposición de formalización. ¿Por qué? Porque en la disposición de formalización debe señalarse qué cargo se le atribuye. Por ejemplo, tengo a colación la sentencia de la Sala Superior de Ica, que resuelve el caso Molehuaca Cruz, el famoso alcalde de Espinar. Esa sentencia de segunda instancia revoca la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no había una imputación suficiente planteada con la cual se base la declaración fundada de la prisión preventiva. ¿Por qué?
Porque en la investigación preparatoria, con la imposición de formalización, debe observarse la imputación concreta. Es decir, debe señalarse qué hechos se le atribuye, qué hechos constituyen delito, qué elementos de corrupción o indicios se tiene desde ese momento y cuál es la norma base. Cuando no se señala eso, se vulnera el principio de imputación necesaria. En esa sentencia, por ejemplo, en el famoso caso Molehuanca Cruz, se ha dicho que el señor Molehuanca Cruz ha asustado al pueblo, ha levantado al pueblo a que destruya el campamento minero de la empresa minera Extracta Tintaya. Pero no se ha señalado qué proposiciones fácticas, qué hechos son los que están vinculados con las proposiciones jurídicas del delito de usurpación, que es el delito en que se resuelve ese caso. Por lo que también creemos que debe de establecerse las proposiciones fácticas adecuadas, jurídicas, deben calzarse en la disposición de formalización. Aunque claro, en el requerimiento de acusación, en el requerimiento de acusación ya se requiere un mayor nivel de imputación. Claro, exacto, son niveles distintos. Bueno, una última pregunta para cerrar, derivada de lo que usted ha señalado. ¿Afectación al derecho a la motivación o afectación al derecho a la defensa? El derecho a la defensa y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que se extiendan las disposiciones fiscales. El derecho a la defensa es un macroprincipio del derecho procesal penal de base constitucional. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, como lo hemos leído de repente en muchos libros, ¿no? Se basa en el derecho a la defensa. Es decir, el derecho a la defensa es base. El derecho a la motivación, doctor, y déjeme que lo corte, ya el Tribunal Constitucional se ha tenido la oportunidad de pronunciarse. En el caso de Yamoja, Quinana de los Militares, se refiere específicamente al debido proceso, más derecho a la defensa, doctor. Por eso, la esencia es distinta. Ambos podrían ser acudidos cuando se va a buscar protección constitucional en vías cortas en la medida que inciden en la libertad personal. Pero yo lo que estoy diciendo es cuál es el efecto práctico de reclamar una afectación al derecho a la defensa y cuál es el efecto práctico de reclamar una afectación al derecho a la motivación. Ya. Cuando vulneramos el derecho de defensa, estamos vulnerando un principio muy importante del derecho procesal penal. Cuando afectamos el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que aquí lo estamos extendiendo también a las disposiciones fiscales, estamos afectando, digo el contenido, el hecho de que el imputado pueda conocer qué cargos concretos se le está atribuyendo. Y al no conocerse qué cargos concretos se le está atribuyendo, desde luego que estamos haciendo de que el imputado no pueda ejercer bien su derecho de defensa, de que no pueda formular bien su derecho de defensa. Doctor, ya sabemos qué constituye la afectación. Claro. Pero no está respondiendo a la pregunta. ¿Cuál es el efecto? El efecto seamos de acuerdo un poquito más precisos, disculpe. El efecto, por ejemplo, si yo afecto el principio de legalidad, ¿cuál es la consecuencia? Que se declara nula la nulidad. Claro. Y en este caso, ¿nulidad de qué voy a declarar? Si es que se afecta el derecho a la defensa, ¿nulidad de qué acto? Nulidad de la disposición de formalización de la investigación preparatoria y que lo puedo solicitar en una audiencia de tutela de derechos o solicitar el sobreseimiento cuando el requerimiento de posición fiscal no es... ¿Va a ser lo mismo cuando se afecta el derecho a la defensa? El derecho de defensa se vulnera cuando no se plantea una buena disposición de formalización. Desde luego los efectos son diferentes. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Tengo una pregunta. Adelante. Solo para ser breve. Ya, adelante. Explícame cuál es la consecuencia de la imputación necesaria en la audiencia preliminar de control de imputación. Ya. Como sabemos, hasta antes de 2012 no existía la audiencia preliminar de control de acusación. Con el acuerdo plenario 02-2012 se ha creado la audiencia preliminar de control de acusación. La pregunta era, ¿cuáles son los efectos de la audiencia de control de imputación? Los efectos son los siguientes. Nos permite controlar la imputación que plantea el Ministerio Público. Un momentito. ¿Pero qué tipo de control? Y eso de repente me refería a la pregunta. La pregunta es, ¿nos permite anular la imputación? No. Este acuerdo plenario dice claramente que la audiencia no tiene como objeto anular o impugnar o dejar sin efecto la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, sino simplemente hacer que el fiscal aclare y precise los hechos que no está señalando debidamente en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Listo. La segunda pregunta. Cuando analizas los requisitos de la imputación necesaria, primero antes, ¿existe diferencia entre la imputación necesaria e imputación objetiva? Bueno, esa pregunta ya se planteaba antes, ¿no? La respuesta es muy sencilla, ¿no?
Desde luego existen diferencias. No es lo mismo hablar Solo de una imputación diferencia. objetiva. Solo una imputación diferencia. necesaria. La imputación objetiva es una teoría que establece que la imputación que se plantea al procesado debe ser por hechos objetivos. Sin embargo, la imputación necesaria es un derecho, es un principio procesal penal que establece que no debe vulnerarse, que debe establecerse de manera precisa, clara, concreta, detallada y circunstanciada las atribuciones que se le dan al procesado. Uno es una teoría y otro es un derecho procesal penal de base constitucional. Ahora, en función a los requisitos, son tres: fáctico, lingüístico, normativo. Así es, así lo señala Castillo Álvarez. Desde luego puede haber autores que pueden decir uno más, uno menos. Exacto. Pero me voy a centrar en eso. Cuando nosotros con el doctor Castillo Alba tratamos y nos juntamos para reformular un poco estos requisitos, yo le hago una pregunta y le digo: la imputación necesaria propiamente dicha no solo sería el requisito normativo, porque allí vamos a aplicar el tipo penal, porque allí vamos a determinar la responsabilidad, y simplemente el requisito fáctico, el requisito lingüístico no serían ya simples anexos y no de tener esa importancia. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, está diciendo más o menos que el requisito fáctico y el requisito lingüístico son anexos derivados del requisito normativo, que es el eje principal de la imputación concreta. Desde luego, James Flaherty lo sostiene. Lo más importante es el requisito normativo, la base normativa. Pero de nada sirve el requisito normativo si no está correlacionado y vinculado con los requisitos fácticos. De nada sirve tener cuáles son las normas del delito de peculado de uso, los reglamentos, las disposiciones o los reglamentos de la municipalidad, de la entidad administrativa, si no decimos qué hechos son los que constituyen delito. Así que también es muy importante el requisito fáctico. Y algo también trascendental es el requisito lingüístico, porque debe entenderse. La imputación no debe ser ambigua, es decir, tampoco debe ser oscura, no debe ser inentendible. De nada sirve decir, se le atribuye tal hecho, si es que, oye, pero esta palabra es muy genérica, no me dice algo concreto. Es decir, también es importante. A nuestro entender, los prerequisitos son muy importantes. La ausencia de alguno de estos requisitos significaría vulnerar el derecho a la imputación necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Hemos tenido la presencia del compañero Alex Choquehuanca Aina. Vamos a ver enseguida al compañero Espitz Veleta Amancio de la Universidad Nacional Emilio Valdizán.